Le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro, como comentaba nuestro hermano, Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar en esta valiosa carta y como seguiremos viendo, hermosa además y alentadora por lo que en ella podemos hallar. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 5, continuando así con nuestra serie de predicaciones en esta carta. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 3 al 5. Si ya lo tenemos, entonces juntos leamos la bendita palabra de Dios, la cual dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Señor, queremos una vez más agradecerte por reunirnos en este lugar y darnos la oportunidad, la bendición de escuchar nuevamente tu voz. Hoy te pedimos una vez más, oh Señor, danos un corazón sensible para escuchar tu bendita palabra, oídos abiertos y prestos para ser enseñados, ser guiados, ser exhortados y además también consolados. Habla, oh Dios, oh Señor, a tu iglesia en esta mañana y que el fin y el fruto sea vidas más santas, vidas llenas de mayor vigor y fuerza, esperanza, paz y descanso en tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar este sermón con una pequeña historia. Esa historia es de Adolfo Merkel, conocido como el patriarca que no pudo ser humano. Este hombre no era un especulador novato, era un industrial alemán de la vieja escuela. Este hombre heredó una pequeña empresa de químicos y la transformó en un conglomerado masivo que incluía una farmacéutica y una empresa productora de cemento. Se dice que para el 2008 su fortuna se estimaba en más de 12,000 millones de dólares. Este hombre no solo buscaba más dinero, sino que buscaba mayor control. Su identidad era la de un patriarca infalible que sostenía la economía de miles de familias. Sin embargo, en el 2008 cometió un error de cálculo fatal. Se dice que realizó una apuesta masiva en contra de las acciones de Volkswagen, esperando que éstas bajaran. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Lo que parecía imposible sucedió. El precio de las acciones de esta empresa subió de forma meteórica. En pocos días, ese hombre perdió cientos de millones de dólares. Al mismo tiempo, la crisis financiera congeló todo su crédito global. Y los bancos, que antes lo trataban como semidios, ahora le exigían garantías que ya no tenía. Y hay que destacar que este hombre no quedó en la calle. Él seguía siendo muy rico a los ojos de la mayoría de mortales de este mundo.
Sin embargo, para él, la posibilidad de perder el control de su imperio y tener que mendigar un rescate bancario era una humillación existencial. ¿Qué sucedió con este hombre? Bueno, en 2009, agobiado por la idea de haber fallado a su linaje y a su propia leyenda, este hombre dejó una nota breve que decía lo siguiente: lo siento. Luego de colocar esta nota en un lugar donde consideraba que la habían de hallar pronto, caminó hacia las vías del tren cerca de su casa y esperó que éste le pasara por encima. Este es un ejemplo de lo que sucede cuando nuestras esperanzas son colocadas en aquello que es inestable, perecedero y cambiante. Lo que muchos otros llamamos esperanza y una motivación para caminar y hacer todas las cosas en este mundo a la luz de la palabra son esperanzas muertas, son esperanzas vacías. Por lo tanto, una de las mejores y más grandes noticias del Evangelio es que aquello que se nos es prometido y dado por medio de Jesucristo es total y plenamente seguro. Y a la luz de esta realidad, lo único que podemos hacer es exaltar y alabar el nombre del Señor. Por esta razón, el argumento que quisiera compartir con ustedes a la luz del texto que acabamos de leer es el siguiente: Dios debe ser alabado por la seguridad de su salvación. Repito, Dios debe ser alabado por la seguridad de su salvación. Y el título de esta predicación es bastante corto y sencillo y fácil de recordar: Salvación segura. Y no es solamente un título, es una realidad. Salvación segura. El primer punto a tratar será versículo 3, alaba a Dios. Y el segundo punto que vamos a desarrollar tiene por título segura herencia, del 4 al 5. Del 4 al 5. Quizás buena parte de esta predicación se te va a olvidar, pero si algo quisiera que no olvidara es el argumento. Y es, repito, Dios debe ser alabado por la seguridad de su salvación. Sin nada más que agregar, vayamos entonces al texto, a nuestro primer punto: alaba a Dios. Dice el texto, de hecho la primera palabra que hallamos en el texto que acabamos de leer, ¿cuál es? Bendito. Esta palabra se halla muchísimo en las Escrituras, de hecho bastante. En libros como el libro de los Salmos hallamos muchas veces esta palabra. Y esta palabra funciona de dos maneras. Y su función o lo que comunica depende de quién es el que está bendiciendo. Te explico. Si Dios es el que bendice al hombre, lo que significa es que Dios, por pura gracia y misericordia, porque Él no se lo merece, Dios decidió que darle al hombre un don, un regalo, una bendición. Pero cuando es el hombre el que dice, bendito o bendecido sea Dios, obviamente, como nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios, lo que estamos diciendo es, Dios debe ser alabado. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. O sea, Dios es bendito, es digno de bendecir porque Él nos ha bendecido a nosotros. Y a la luz de esta verdad, Pedro comienza su carta, digamos que en grosso modo el contenido de su carta, porque lo primero que vimos el domingo pasado, y aunque parezca increíble, fue solamente el saludo. O sea, solamente apenas Pedro se está presentando y ya Dios ha hablado mucho.
pero en grosso modo el contenido de esta carta comienza literalmente con una alabanza, con una adoración. Y lo dice de esta forma: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza diciendo: Dios debe ser alabado, Dios debe ser exaltado. Y seguramente en su versión, la idea no es la de invitar a adorar, sino más la de un indicativo. Pero alguna versión como la es la Biblia de las Américas, dice: Dios debe ser alabado o Dios debe ser exaltado a forma de invitación. Por lo cual podemos considerar que el versículo 3 en su comienzo no es solamente que Pedro dice: bueno, yo alabo a Dios, yo Pedro lo alabo. No, sino que más bien Pedro invita a la iglesia, las iglesias que escribe en el versículo 1 dice cuáles son esas iglesias, a alabar al Señor. Y leo rápidamente, Biblia de las Américas dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pedro presenta a Dios como digno de toda gloria y de toda exaltación. Yo no sé si aquí habrá alguna persona que tiene en tela de juicio la existencia de Dios. Hay muchas personas que son gnósticas, se consideran gnósticos y no creen en Dios como un ente real que gobierna todas las cosas, sino más bien piensan como en energías o algún tipo de algo impersonal que se mueve entre las personas, y algunos hablan de la madre tierra y otras cosas. Pero quiero decir que a una persona más atea de este mundo es un adorador. La religión es algo innato de la criatura, es algo que está en nosotros. Por eso alguien decía que si pusieran una ley que le negara la oportunidad a las personas de hablar de política y de religión, entonces no habría nada que hablar. Y es verdad, todo tiene que ver un aspecto político o religioso. ¿Por qué? Porque somos hombres de religión. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para adorar. Así que el asunto no es si eres un adorador o no, sino a quién estás adorando. Te pregunto, ¿tú amas? Sí, eres humano, tienes que amar a alguien, así sea tu perrito y a tus gatos en casa. Bueno, el amor es devoción, el amor es entrega. Tienes metas, hay algo que te atrapa, que ocupa tu mente, que parece controlarte. Quiero decirte que esa dinámica se llama adoración. ¿Por qué? Porque aquello que nos controla es aquello que adoramos. Por lo tanto, lo que quiero decirte con todo esto es: tú estás adorando. Tú te estás entregando a algo. Algo te controla. Algo te gobierna. Algo ocupa tus pensamientos y tus anhelos más profundos. La pregunta ¿es Dios? Y no es cualquier Dios, ojo. No es el Dios de los testigos. No es el Dios de los católicos. Dice el texto: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. No es cualquier Dios, es el Dios de la Biblia. Es el Dios que se da a conocer como el Padre de Cristo. Pero cuando hablamos de adoración, hablamos de que nuestro corazón se entrega por aquello que es percibido como valioso, como digno, como hermoso. Por eso el amor, como alguien decía, es la respuesta, es una reacción. Nadie a ti te puede obligar a amar a alguien. Es una respuesta orgánica, natural.
Nadie puede obligar a otra persona a amar, porque el amor es algo que nace de adentro. Por lo tanto, la única forma, la única manera en la cual tú puedes llegar a amar a Dios como Él es digno de ser amado. Y dice Deuteronomio que la forma en la cual dice que debe ser amado es la siguiente: ámalo con todas tus fuerzas. Ámalo con toda tu mente. Y dice además, ámalo con todo tu corazón. Con todo. No a medias, no un poco. Bueno, los domingos lo amo, pienso en Él. Y el resto de semana, bueno, me ocupo de otras cosas. No es así como Dios pide ser amado. ¿Por qué? Porque Él es digno de mucho más. Y si tú no lo puedes ver es porque no conoces a Dios como deberías conocerlo. Y la idea que tienes de Dios, aunque lees un poco la Biblia y aunque estás acá, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios real. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros conocemos ahora por medio de Cristo, es un Dios grande en misericordia. Es un Dios gloriosamente bondadoso. Como dice su palabra, Él es rico en misericordia. Y Él no retiene nada, Él se da por completo. No hay una forma en la cual Dios sepa amar, al menos que esto implique darlo todo. Dios no ama a medias, Él ama con todo. Y por lo tanto, fue todo lo que Dios entregó, y ese todo se llama Jesús. Por esa razón, mis hermanos, a la luz de estas gloriosas verdades del Evangelio, Pedro dice, Dios debe ser alabado, Él es digno, ¿por qué? Por su grande misericordia. Y esta misericordia, esta gracia no merecida para con nosotros, inmundos pecadores, porque sí somos todos pecadores, igualmente ante Dios, y ninguno merece nada de parte de Dios, solamente su justicia y su juicio por nuestra desobediencia. Él decide, sin embargo, a algunos mostrar misericordia, no tratarlos como merecen ser tratados. Eso lo hace Dios. Yo he hablado con tantas personas que a veces dicen, pero yo para qué voy a la iglesia si yo soy un pecador. Mira, yo he hecho tantas cosas mal, yo sé que lo he hecho mal, me arrepiento. Primero déjame acomodar mi vida para acercarme a la iglesia. No, sí, de hecho, estás acá y piensas eso, estás equivocado. No, voy a acomodar mi vida para acercarme al Señor. No, acércate al Señor. Él acomoda tu vida. Él pone todo en orden. O sea, no se trata de ti, se trata de lo que Él puede hacer por ti. Es eso. Por lo tanto, a la luz de esto y de esta gracia tan grande, podemos decir que realmente Él es digno de ser alabado. Porque te das cuenta, el amor para con el Señor funciona muy diferente. Tú piensas, para que me amen yo tengo que amar, tengo que dar algo para que me amen a mí, tengo que mostrar algún interés, alguna dádiva, algo para ser agradable a esa persona. Es lo que hiciste cuando querías conquistar a la mujer que ahora es tu esposa, ¿cierto? Te mostraste ante esa persona como, como digno. No mostraste tu peor faceta, no. Esas las tapaste. Y por eso luego tu esposa dijo, ¿con quién me casé? No, no, no. Usted puso a relucir y a la vista puso lo más bello que usted tenía, lo más hermoso. ¿Para qué? Para que esa mujer que ahora es su esposa viera que usted era el hombre digno. Hermanos, en cuanto al Señor, no funciona así. No debe haber miedo o temor de mostrar lo peor a Dios, porque Él de hecho, aunque no lo muestre, ya lo conoce. Sin embargo, hoy te llama nuevamente a acercarte,
al trono de la gracia, porque sí existe un trono de gracia. Invita a ti, querido amigo, amiga, joven o niño, pero también invita una vez más a su iglesia a contemplar y a experimentar el peso de su gracia. ¿Cómo nosotros esperamos que los pecadores sean cautivados con el evangelio y con su poder transformador? Si tú que eres cristiano, yo que soy cristiano, no mostramos lo glorioso que es. Te pregunto, ¿tu vida como cristiano es una buena recomendación del evangelio? Sé que pudiera ver tu vida durante la semana. De hecho, en este momento tengo a alguien, un compañero. Tengo a mi sobrino conmigo. Al final de la semana le voy a preguntar, ¿soy una buena recomendación del evangelio? Espero que diga que sí. Eh, pero debemos preguntarnos si las personas pueden ver mi fe. ¿Podrían decir que mi fe es genuina, es profunda, es real? ¿O sencillamente yo vengo a la iglesia a aparentar ser cristiano? ¿Podrían decir que mi fe es de momentos, ocasiones, es un evento? ¿O mi fe es una vida orgánica que se puede sentir, que se puede ver? Que aunque no es perfecta, sí se puede decir que es persistente y es evidente. La realidad, hermanos, es que la gracia del Señor es muy grande y gloriosa, porque esta misericordia, como dice el texto, nos dio vida. Vida. Aquí la palabra que usa Pedro es renacer. Y sabe, la palabra renacer significa volver a nacer. Y si ustedes recuerdan la dinámica, la conversación con Nicodemo, fue lo que Dios le dijo al fariseo Nicodemo. Necesitas volver a nacer. Necesitas. Y yo sé que aunque muchos tienen en son de broma o chiste, cuando recuerdo que le dicen a alguien que no tiene capacidades para hacer algo, le dicen, tienes que volver a nacer para poder hacer eso. Bueno, el Evangelio hace eso, te hace nacer de nuevo. Y es que eso es lo que se necesita, renacer para poder ver y contemplar y ver al Señor y ver a Cristo, ver a su iglesia. Como decía nuestro hermano con la liturgia, que el amar a la iglesia, el amar estar en su casa, es una evidencia de que hemos sido salvados. Y es así, claro que sí. Y ese amor que parece fanatismo para ti, que no conoce personalmente a Jesús o al Señor, es más bien el resultado de que nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo. Y esta palabra renacer es tan profundamente gloriosa por el hecho que lo que dice es que por la misericordia de Dios nosotros volvemos al principio. Que lo que se tenía al comienzo, antes que Adán y Eva pecaran, nosotros ahora lo tenemos en Jesús. Y así como Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto, nosotros ahora podemos caminar con Él. Podemos experimentar su presencia y confiar en que Él nos escucha. De que la vida de Cristo es mi vida y que mi vida ahora es la vida de Cristo. Porque es lo que hace esta misericordia. Da vida, da un nuevo nacimiento con el cual ninguna persona puede estar en el reino de Dios ni puede entender las cosas del reino. Pero la palabra para en nuestro texto se repite en varias oportunidades. Y esta palabra habla de propósito, habla de meta, habla de objetivo. Y es que sí, cuando el Señor salva a un hombre, lo hace con un propósito. Y según Pedro dice que el propósito es hacernos nacer de nuevo, darnos una vida nueva, un corazón nuevo, con el fin de tener ¿qué? Una esperanza viva. Una esperanza viva.
Te pregunto, querido hermano y amigo, en esta mañana te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? Repito, ¿cuál es tu esperanza? ¿En dónde confía tu alma? ¿En dónde tu corazón ha dicho, en ti esperaré? ¿De dónde está colocada? La pregunta no es, ¿tienes esperanza? Porque todo hombre tiene una esperanza. Todos nosotros hacemos lo que hacemos hoy, viendo algo a lo lejos o esperando que algo venga a nosotros. La pregunta es, ¿cuál es esa esperanza? Mire, nosotros funcionamos de esa forma, no hay otra manera en la cual funcionamos. Por esa razón, como compartía con el grupo de servicio de nuestra iglesia, porque sí, aquí hay un grupo de servicio que hacen lo que ustedes a veces no ven, limpiar el piso, estar pendiente de los baños, mover estas plantas. Así que si te animas, hay espacio, bastante cupos. Siempre hay cupos. Son ilimitados. ¿Saben? Compartía a ella y le decía, todos tenemos la esperanza de algo y de hecho, muchos de nosotros cuando trabajamos, ¿lo hacemos con qué? Con la esperanza de cobrar. Ya ese trabajo se pone complicado, difícil. El Señor lo dijo cuando dijo que la tierra tendría espinos y va a infligir dolor en nosotros, nos va a hacer sudar y sufrir mucho. Y muchas veces nuestra motivación y razón por la cual seguimos ahí luchando la semana, aguantándote al jefe, aguantando a tus compañeros de trabajo, aguantando que incluso el sueldo no es el digno. Tú dices, no, tengo que hacerlo. Porque dices, tengo que cobrar ese dinero, tengo que cobrar ese dinero y hacer muchas cosas. Así que tu esperanza en tu trabajo es cobrar un 15 o un último. Eso es un pequeño ejemplo, para que nos podamos dar cuenta de que nosotros hacemos las cosas colocando la confianza y la esperanza en algo que se espera. Eso es esperanza. La pregunta que queríamos hacernos es, ¿mi esperanza es viva o es muerta? Quiero decirte que toda esperanza que pueda haber para el hombre, si en ella no está la persona de Cristo o la gracia de Dios, ella es un abortivo. No ha nacido y ya está muerta. Pues cuando el texto dice que esta esperanza es viva, habla de una esperanza eterna, habla de una esperanza permanente, habla de una esperanza fiel y segura. La pregunta tú dirías, ¿y por qué tu esperanza es viva y la mía no? Porque escucha bien, esta esperanza existe, o esta razón por la cual debemos caminar y hacer lo que debemos hacer ante Dios existe. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sí, literalmente, algo en lo cual nuestra fe descansa por completo es en la resurrección de Cristo. Y sé que mucho se habla, incluso en la Semana Santa, ¿no? De la muerte de Cristo, la muerte de Cristo. Sí, Cristo murió, pero algo que Satanás no quiere que el mundo recuerde es que Él resucitó. Porque la resurrección de Cristo implicó la derrota de Satanás. Porque hermano, Cristo murió como un cordero, pero al tercer día se levantó un león rugiente. Yo meditaba en esto y yo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros realmente hemos meditado y reflexionado en lo que implica el hecho de que Cristo haya resucitado?
Nosotros no deberíamos, obviamente, dudar de este hecho, porque de hecho hay historiadores, tanto inspirados como no inspirados, pero que son fidedignos, escritos, que avalan y dicen claramente, nos enseñan de que Cristo resucitó, de que una tumba se dejó vacía. Sin embargo, aunque quizás no negamos, no tenemos el problema de los corintios, de estar dudando de la resurrección, si realmente existe o no, podríamos estar viendo poco gloriosa y poco hermoso y digno ese hecho histórico, ese día de victoria y de triunfo eterno. Y sabes una forma en la cual tú puedes darte cuenta que no estás valorando adecuadamente este hecho, esta victoria de Jesús. Sabes que una de las formas en las cuales te das cuenta es tu apatía y tu negligencia para congregarte en el día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nos reunimos, hermanos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para escuchar nuevamente a Jesús y allí para hablar, para ver qué bonito se cantan los himnos? No, lo hacemos porque celebramos una y otra vez hasta que Cristo venga, que Él venció. Es lo que celebramos el día del Señor, es el día de resurrección, en el día en el cual Cristo venció a la muerte y a Satanás, en el cual recordamos que sí, hay una serpiente, pero esa serpiente ya fue derrotada. Y sabes, el Señor nos dice que no somos meramente espectadores. No solamente celebramos que Cristo resucitó, hermano, cuando incluso celebramos que Cristo resucitó, de forma implícita, sin darte cuenta, estás celebrando también tu victoria. Porque la victoria de Cristo es también nuestra victoria ahora que nos encontramos en Él. Por esto, Pedro dice, esta esperanza es viva, es eterna, es inconmovible, porque el fundamento de esta esperanza es Cristo, y es un Cristo vencedor, un Cristo que ha vencido completamente, eficazmente la muerte y a Satanás. Por lo tanto, Pablo dice en su carta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Imagínate una abeja sin aguijón. Inofensiva, ¿cierto? Ahora, si tiene aguijón, cuídate, cuídate. Yo tengo un arbolito en la casa y a mí me encanta cuando ella florece porque sus flores son hermosas, son blancas y ella suelta un perfume, un olor que para mí es maravilloso, me deleito en ello. Algunos dicen que esa flor es de muerto, no sé por qué. Será porque la ven mucho en ramos, en cementerio, pero a mí me encanta el olor de ella. Pero el problema es que cuando florece mucho, vienen las abejas. Cuando yo era muy pequeño y bastante travieso, en una oportunidad dije, voy a agarrar una abeja. Me arrepentí. Tal vez, a ver, no. El dedo me quedó o parecía una pelota porque me clavó su aguijón. Bueno, quiero decirte que eso no va a pasar con la muerte. Porque la muerte ya es inofensiva. Y aunque parece a veces mostrarse como un monstruo gigante que busca intimidarte, la realidad es que es pequeño y que es nada ante la victoria de Cristo. Así que, hermano, tu esperanza, mi esperanza, si está en Jesús, es una esperanza viva, una esperanza eterna. Por lo cual podemos decir
Alabado sea Dios. Amén. Vamos a decir, Él es digno de ser exaltado. Él es digno de ser glorificado. Hermano, que nuestra alabanza y adoración al Señor nazca de nuestros corazones. Que nazca de la experiencia de haber sido amado, de haber sido perdonado, de haber recibido una vida nueva, un corazón nuevo y una esperanza futura que nada nos puede robar. Por eso yo pienso y lo afirmo y lo confirmo una vez más. Si tu corazón está frío, si tu corazón no arde de pasión por Cristo, por la gloria de Cristo, por exaltar su nombre en donde te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, no solamente aquí el domingo. Si te pasa eso, hermano y hermana, el problema no está en el Señor. El problema está en ti y en mí. El problema es que no hemos sido cautivados, hemos sido atrapados por otras cosas de este mundo. Y ya no vemos a Cristo glorioso, no vemos a Cristo digno. Así que mi problema es un problema de corazón. No que no amo ya, sino que he entregado mi corazón, o sea, mi amor, a otras cosas además del Señor. Pero no queda ahí, hermano. No solamente nos muestra, nos dice, alabemos a Dios, porque nos da una esperanza viva por la victoria de Cristo, sino que además Él se toma el tiempo de desarrollar o de presentar una idea más completa de la gloriosa misericordia que ha sido dada a aquellos que creen y confían en Jesús. Dice versículo 4, y así vayamos al segundo punto de este sermón, segura herencia, de 4 al 5, dice, para una herencia incorruptible e incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Vemos hasta ese punto. ¿Qué dice el texto? El texto dice que nosotros hemos sido regenerados, hemos tenido una vida, un corazón, el Señor nos ha levantado, nos ha dado vida espiritual para tener una esperanza viva, y esta esperanza viva está anclada en la victoria de Cristo, y esa esperanza viva es que hay una herencia segura. Mira que la palabra que usa es la palabra herencia, y esta palabra es usada con ciertos adjetivos o características. No dice en sí o explica cuál es esa herencia, sino que nos dice las cualidades de ella. Y yo creo que en el contexto en el cual Pedro está hablando es lo que ellos necesitaban escuchar, porque las demás implicaciones están en los textos siguientes. ¿Por qué? Porque recuerda que esta iglesia a la cual Pedro escribe es una iglesia que estaba sufriendo, que la estaba pasando muy mal. Era una iglesia que veía cómo toda esperanza humana yacía en el suelo, cómo toda esperanza humana perecía. Veían un caos y un desorden completo en sus vidas, o en las consecuencias incluso de caminar el camino de la fe. Veían dificultades en sus trabajos, veían problemas a veces en su propia familia debido a que alguno era cristiano y el otro era inconverso. También veían el rechazo de los hombres por lo que creían, puesto que en una sociedad pagana el cristianismo era despreciable. Ante todo esto, el ánimo que Pedro da a esta iglesia es recordarles lo que ellos tienen en Jesús. Decirles, toda esperanza humana es muerta, pero la esperanza en Jesús es viva, real y segura. Dice el texto que esta herencia es primeramente dice el texto, incorruptible.
Y estos términos pueden parecer un poco extraños, un poco extraños, no solamente porque no sean palabras que usamos regularmente, sino porque de hecho no conocemos qué es eso. Repito, son palabras extrañas, no solamente porque no las usamos en nuestro lenguaje durante la semana, sino porque tampoco conocemos qué es eso. Hay una versión, Dios habla hoy, y lo dice de esta forma. Me encanta cómo lo explica. Dice, hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en los cielos, la cual no puede, escucha bien, no puede destruirse. Primera cualidad, es indestructible. Segunda cualidad, mira lo que dice, no se marchita. Y por último, no puede mancharse. O sea, no puede corroerse, no pierde características puras. Te hago una pregunta. ¿Qué cosa en este mundo, qué cosa en este mundo o que puede dar a este mundo tiene estas cualidades? Dime. Voy a hacer tu mano, de hecho, si piensas en uno. Nada. Nada en este mundo tiene estas características. Indestructible, no puede, no, es imposible que cambie su naturaleza, sea adulterada o que ésta no perezca o pierda valor. Todo en esta vida es volátil, cambiante. Nada tiene algo sólido. De hecho, por esta razón, el mercado de bolsas, incluso las más poderosas y más controladoras, porque el mercado de bolsas es control, literalmente. Ve los gráficos así. ¿Te das cuenta? Los gráficos son así, siempre, siempre. No es un gráfico así, jamás lo vas a ver así. ¿Por qué? Porque el valor de las cosas sube, baja, sube, baja. Alguien decía, en forma de ejemplo, que nuestras vidas son así. Suben y bajan. No hay una estabilidad. Ese gráfico también explica la realidad en la cual nos encontramos. ¿Recuerdan el ejemplo del hombre del principio? Te pregunto, ¿no te sentiste identificado de alguna manera con él? Yo creo que todos, si hemos pensado realmente en cómo es esta vida en este mundo, hemos sentido esa profunda tristeza, esa pérdida de propósito, de orientación, incluso de ánimo para seguir caminando. Y aunque agradezco a Dios que el final de tu vida no fue el suicidio, sin embargo, podría decirte que si esa esperanza no fue depositada en el Señor y en lo que Cristo hizo, esa esperanza nuevamente morirá. El fin de todo hombre, si su herencia no es celestial, es la muerte. Por eso, Pedro dice que nuestra esperanza es viva y eterna. ¿Por qué? Porque fue colocada y está depositada en lo eterno. Y tú dices, ¿cómo es eso que esta herencia no se destruye, no se cambia, ni se marchita, no se pierde? ¿Cómo es eso posible? El texto lo dice, porque está reservada en los cielos. Porque está reservada en los cielos. Ahí se me da la impresión que cuando hablamos del cielo y el infierno, hablamos de algo así como que hay otro cuento más de hadas. Pero seamos honestos, de alguna manera u otra, a todos nos llega a preocupar en algún momento lo que puede pasar con nuestra vida luego de la muerte. Porque aunque te digas a ti mismo, no existe nada. No, uno se muere y uno queda dormido para siempre. Tú, dentro de ti, lo más profundo de tu ser, tú sabes de que esa historia o ese cuento no convence mucho.
¿Por qué? Porque en el hombre fue sembrada la eternidad. Por lo tanto, tú y yo sabemos muy bien que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo eterno. Por lo tanto, podría yo preguntarte, ¿en dónde está tu herencia? ¿Para qué estás trabajando? Cada semana, cada día. ¿Es tu esperanza eterna, permanente? ¿Es tu esperanza inconmovible, incambiante? Si la respuesta es no, entonces corre al Señor pronto, porque solamente en Cristo conseguirás una herencia con estas características. Fuera de Él no lo vas a conseguir. Pero saben, quizás uno puede pensar y decir, wow, qué ánimo, qué aliento tan grande el saber que mi herencia no se pierde, no cambia, nada puede modificar. O sea, ahí está ahí. Pero una pregunta que podría llegar a hacernos, si nos hacemos todo nuestro camino como cristianos, es, ¿yo llegaré a obtenerla? ¿Yo la voy a alcanzar? Yo hablaba con alguien esta semana y le colocaba el siguiente ejemplo, una pequeña ilustración, y la comparto con ustedes, es bastante útil. Imagínate que se te dice, mira, tienes una herencia millonaria, un papel que te dice a ti que tienes millones de dólares. Y se te dice, mira, este dinero está totalmente seguro. Ese dinero está en una caja fuerte que fue creada para ser prácticamente indestructible. Esta caja fuerte está preparada para que el papel moneda, o sea, el papel moneda del dólar, no perezca. Tú dirías, gracias, qué buena noticia. O sea que no se va a perder el dinero. No, no se va a perder. Y tú preguntarías, ok, pero entonces dime, ¿dónde voy y lo consigo? ¿Dónde lo encuentro? Y de repente este hombre te dice, lo vas a encontrar por allá bien lejito en el Amazonas, por allá en el bosque más inhóspito, puede que la consigas. En esa jungla, en ese bosque, en esa inmensidad, hay animales muy peligrosos o incluso hay tribus, personas no civilizadas que comen incluso personas. Ante esto te preguntaría, ¿qué harías tú? La persona que le decía esta ilustración o este ejemplo me decía, sigo siendo pobre. Mi vida vale más que esa cantidad de plata. Yo resuelvo por ahí. Bueno, no sé qué decisión tú tomarías, pero la verdad es que sería inseguro totalmente el que tú lograras obtener ese dinero. No porque el dinero no esté seguro, sino porque el camino hacia él es inseguro. ¿A qué voy con todo esto, mis hermanos y amigos? Es que el versículo 5 termina con algo muy alentador. Y es lo siguiente. No solamente la herencia está segura o bien guardada, sino que también nosotros somos guardados para alcanzarla. Mano, el Señor se encarga de todo. La herencia está preparada, está guardada y Él se encarga de llevarnos a ella y recibirla. Por esto podemos hablar de que la salvación del Señor es segura, es completa y es perfecta. No hay algo así como que, bueno, la salvación se pierde. Como decía un gran hombre de Dios que ya no está entre nosotros, sino que está ante la presencia del Señor. John MacArthur decía,
Si la salvación se pierde, entonces yo la perdería. Y es cierto. Si la salvación se pierde o hay la probabilidad de que se perdiera, entonces todo la perderíamos. Todo la perderíamos. Pero qué gozo es darnos cuenta de que no solamente el Señor promete salvar y Él salva, sino que su salvación es segura y es completa. Dice Jesús, todo el que Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, a ninguno le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me ha dado, o sea, el Padre es el que se lo da a Jesús. Lo que dice el texto, Dios es que muestra la misericordia de renacernos, hacernos nacer de nuevo. Dice, todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Yo bien eso, no pierda nada, Él no va a perder nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, escucha bien, si tú ves al Hijo, tú crees en el Hijo, dice Jesús, tenga vida eterna. Y yo, Jesús, yo mismo lo resucitaré en el día final. Eso es la salvación del Señor. ¿Sabes algo? Nosotros hemos cometido el error de agarrar la salvación y cortarla en pedazos. No, la salvación es una palabra de gran peso porque la salvación es todo, es todo. No solamente hablamos de salvación en el momento en el cual Dios te llamó eficazmente y te hizo nacer de nuevo, sino hablamos de la salvación hasta ese día final que Jesús está mencionando. O sea, todo hombre que ha nacido de nuevo fue salvado. Sí, fuiste salvado de una vana manera de vivir, lo dice la palabra de Dios. Hoy, Señor te salva, porque Él sostiene tu vida. Porque Él dijo, no voy a perder nada. Y por esta razón, también el Señor nos salvará. Él nos seguirá salvando. La salvación es una obra activa, no pasiva. Y es activa, ¿por qué? Por el poder de Dios. Dice acá, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Este poder de Dios para salvar, para llevar seguro al hombre a un puerto, al puerto de la vida eterna y de la resurrección, es la fe, es la fe. Y esta fe tiene que ver contigo y conmigo. Y es el hecho de creer en Cristo, en que Él murió, pero también venció y que era su victoria, es mi victoria y por lo tanto tengo la esperanza bienaventurada de decir, en el cielo estaré. No solamente esto, sino que también la promesa es que así como la tumba de Cristo quedó vacía, también la nuestra lo será. Porque aunque ya nos ha tocado despedirnos de muchos santos de Dios y sus cuerpos todavía yacen en el polvo, el Señor prometió levantarlos de él. Porque dice Pablo, Cristo es la primicia de la resurrección. Y él lo que ha hecho es resucitar, prometiendo que también nosotros seremos resucitados. La resurrección, incluso del cuerpo humano, como promesa, es parte de la herencia que se nos es prometida en Jesús. Nuestros años de existencia no están limitados por los días de nuestra vida terrenal, de los cuales ninguno de nosotros sabemos si nos quedan pocos o muchos. Pero escucha bien, nuestra existencia no está limitada por esos días de vida terrenal, ya que luego de la muerte nos espera una eterna existencia. Nos espera una eterna existencia. Por eso la eternidad es importante.
Por eso, hermano, la herencia que se nos prometía en los cielos es realmente valiosa, porque esa promesa, ese galardón, se halla en esa eternidad. O sea que después de la muerte no es el fin, sino para nosotros los que estamos en Jesús, el comienzo de lo mejor. Y eso, yo meditaba eso en la semana, yo decía, qué increíble. Si tú meditas un poco en las riquezas espirituales con las cuales hemos sido bendecidos, Efesios, Pablo lo dice en Efesios, hermano, hay tanto que agradecer al Señor, muchísimo. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que todavía no hemos disfrutado todo lo que Él tiene para nosotros, sino que todavía falta muchísimo más. Hermano, hermana, quizás no tienes la cuenta millonaria de hombres como Elon Musk o Donald Trump, pero si estás en Cristo, quiero decirte que eres más rico que todos ellos juntos, porque nuestra herencia es la mejor de todas. Nuestra herencia es eterna, es incorruptible, y lo que ellos tanto buscan de hacer, incluso supuestamente tener un planeta para mudarse allá, porque ellos están conscientes de que este mundo va a colapsar, esa fantasía de que han visitado la luna no sé cuántas veces, le digo, eso es bastante humo. Entonces usted estuvo bien contento compartiendo sus fotos en Instagram. Mira la luna, mira qué bonita se ve. Eso es IA. Ese Photoshop. Eso es otra historia, ¿no? Pero lanzo ese spoiler. Es un año más del maligno, de Satanás, y solo para hacer pensar de que el hombre es dueño de su futuro. No, Cristo, el Señor, es el dueño de ese futuro. Y ese futuro es seguro si estás en Él y crees en Él. Así que, querida, amada iglesia, lo que puedo decirte son dos cosas. Y con esto ya vamos terminando. La primera de ellas tiene que ver con lo que nos hablando acerca de la esperanza, de nuestra esperanza. Y es que sí, si tenemos esta herencia tan grande, entonces ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante esta alentadora y gloriosa verdad? Bueno, la primera es que Dios es digno de ser alabado y exaltado en todo tiempo. Alaba al Señor. Cuando estés desanimado, estés triste o angustiado o parezca que perdiste todo, recuerda que tu vida sigue teniendo propósito. Ese propósito es dar gloria y honra al Señor. En todo tiempo alábale, exáltale, aún en el dolor, aún en las grandes dificultades. ¿Por qué? Porque su salvación y su gracia es mucho más grande que lo que estás pasando. También quiero decirte, amada iglesia, que en un mundo lleno de tanta inestabilidad y mucha inseguridad, hay algo que debes considerar como siempre segura, como un ancla, un lugar seguro en el cual reposar, y esto es tu salvación. Entendiendo que esto implica que has sido salvado, que hoy eres salvo y que lo serás para siempre. Querido amigo o amiga que hoy te encuentras entre nosotros, en este día tan glorioso y hermoso y bienaventurado, quiero decirte que así como es de segura la salvación de aquellos que creen en Jesús, que confían y saben que esa tumba quedó vacía, quiero darte la triste noticia de que así como es de segura la salvación de aquellos que están en Jesús, también lo será tu perdición, tu condenación. Porque como has podido ver, solamente en Dios, por la victoria de Cristo, hay una esperanza viva, real, eterna. Así que ven a Jesús, ven al Señor, cree en Él,
para que tu esperanza esté en lo eterno, en lo seguro, en aquello que Él ha reservado y guardado por aquellos que ven y creen en su Hijo.